Mateo 24:38 dice: porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los arrasó, dice una versión. Reina Valera dice: y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El carácter repentino mismo de la venida del Señor, la necesidad entonces es imperante de cuidarse de no ser sorprendidos sin preparación o despreocupados. Porque el Señor se tomó el tiempo de hablar de esto, para que sus hijos estuviesen preparados y velando. Noé, mientras estaba construyendo el arca, también le predicaba a las personas. Esa bendita construcción del arca duró 120 años, es decir, que él duró 120 años predicando. Y la Biblia lo nombra el apóstol Pedro diciendo que el mismo Noé fue pregonero de justicia, o sea, él predicó el evangelio. La multitud se negó a recibir en su corazón lo que él estaba haciendo y diciendo, porque es que él no solamente predicó con su boca, predicó con sus hechos. La gente no se preocupó, seguían viviendo como siempre, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Alguien se podría preguntar: bueno, ¿y qué hay de malo en estas actividades? Como comprar, vender, casarse, edificar, levantar una familia, plantar. ¿Qué de malo hay esto? Bueno, Lucas 17:28-30 habla de como en los días de Lot. Y es que Lot es un caso increíble, él es salvado por el Señor. Dios envía a 2 ángeles que lo sacan a él y a sus hijas. Pero es increíble que Lot esté a 24 horas de que se destruya Sodoma y Gomorra y él no lo sepa. Es increíble que es por la mediación de su tío Abraham que él es salvado. Y mis hermanos, Lot no es un buen ejemplo para nosotros, porque Lot no veló, Lot no cuidó. O sea, ¿por qué sale Lot de Sodoma y Gomorra? Por pura misericordia, mis hermanos. La Biblia dice: si hay 5 justos destruirían la ciudad, y el Señor dice: no la destruyo. Es que en Sodoma y Gomorra no había ni un justo, y Romano lo dice: no hay ni aún uno. Es por pura gracia y misericordia que lo he sacado de Sodoma y Gomorra, así como nosotros mismos somos sacados del juicio final y del infierno por pura misericordia, no porque hagamos las cosas bien. Pero es que es muy diferente, mis hermanos, es muy diferente cuando el Señor te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, cuando naciste de nuevo, cuando ya no ardía el infierno a tus pies, y por la obra de Cristo eres arrebatado como un tizón del fuego, eres arrebatado y fuiste salvo. Es muy diferente ese momento al momento de cuando el Señor venga, porque cuando el Señor venga sencillamente evidenciará que ya en un momento previo fuiste ¿qué? Salvo. Entonces, de alguna manera, mis hermanos, nosotros sí debemos velar y sí debemos saber que se avecina un juicio, y eso nos va ¿a qué? A guardar de ese juicio, no porque seamos correctos, no porque seamos buenos, sino que previamente el Señor, por su gracia, nos elige. La respuesta, mis hermanos, aquí es que no hemos hecho nada para ser salvos. Pero, mis hermanos, lamentablemente la gente al día de hoy se enfoca su vida solamente a hacer estas actividades que no son malas. Pero la gente vive con una imagen, con una visión tan terrenal y tan finita, que piensa que todo en la vida es casarse, o todo en la vida es comprar, o vender, o plantar, o edificar. Por eso el Señor habla en los términos que habla, que hasta que vino el juicio, ellos se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, porque pensaban que todo en la vida era ¿qué? Eso. Y nosotros actuamos mal como creyentes, mis hermanos. Nosotros podemos pasarnos 20 años en una iglesia y seguir teniendo esa clase de mentalidad, y pensando que todo lo que necesitamos en la vida es eso, lo que tenemos enfrente. A mí me impacta Abraham. Abraham es un hombre completamente rico, tiene muchas posesiones, tiene mucho ganado, se le ha prometido la tierra, aunque vive como nómada, se le ha prometido la tierra. Es un hombre respetado, que aún los reyes de Egipto se le inclinaban. El rey de Sodoma quería bendecir lo que él no dejó. Una cosa
increíble la prosperidad que pudo manejar Abraham. Y Hebreos capítulo 11 decía que él esperaba una patria celestial, que él no estaba saciado con lo que tenía en la tierra, sino que sus ojos estaban puestos, como dice Colosenses, no en lo temporal, que es pasajero, no en lo visible, que es pasajero, sino en lo que no se ve, que es eterno. Esa debe ser la concepción de todos los creyentes. Porque yo puedo glorificar a Dios con mi trabajo, sí. Cuando veo mi trabajo sencillamente como un medio. ¿Yo puedo glorificar al Señor con mi matrimonio? Sí. Pero si yo entiendo y le doy su lugar a mi matrimonio. El matrimonio es la oportunidad de levantar una familia, ¿para qué? Para la gloria de Dios. La manera en que yo manejo las finanzas es para la gloria de Dios. De hecho, la manera misma en que manejo mi éxito o mi fracaso es para la gloria de Dios. Pero cuando todas estas cosas se convierten en un fin en sí mismas y no en un medio, y descuido las tareas espirituales, ya no son una bendición. Ya no es una bendición casarse, ya no es una bendición el trabajo, ya no es una bendición el éxito, sino que se ha convertido en una maldición. Ha llegado a ser evidencia de un materialismo vulgar, de una falsa seguridad y de un frecuente frío egoísmo, donde solo quiero ser feliz. A eso es a lo que se refiere como en los tiempos de Noé. Los hombres del tiempo de Noé no recobraron su cordura o sensatez, y no la recobraron a tiempo. ¿Saben cuándo ellos caen en cuenta? ¿Saben cuándo ellos caen en cuenta de que, uy, lo que nos dijo Noé era cierto? ¿Saben cuándo caen en cuenta? Cuando la puerta se cerró. Y como dice la canción, la puerta se cerró detrás de ti. Y la que la cerró fue la mano de Dios, literalmente. Si uno estudia Génesis, en esa porción de las Escrituras, la palabra que se usa es que casi de manera literal, la mano de Dios cerró el arca y no hay poder humano que la abriera. Repentinamente vino el cataclismo, y esa palabra usada en el original hebreo es tremenda. Para ellos fue verdaderamente un hundimiento. El agua los sepultó. La Biblia dice que el monte más alto fue sepultado 200 metros más arriba. Uno de los montes más altos que hay al día de hoy. No sé si existía de la misma manera que en esa época, que es el monte Everest. No sé si es más alto o más bajo ahora después del diluvio, porque la tierra cambió categóricamente después del diluvio. Pero hablemos de 8.800 metros, que es el Everest. 200 metros más es 9.000. O sea, 9.000 metros, una piscina de 9.000 pesos, de 9.000 metros, como para jugar monedita, ¿no? Recojámosla. Con razón nadie quedó vivo. El diluvio se llevó y arrasó todo. Pues mis hermanos, la venida del hombre será igualmente repentina y para algunos desastrosa. Y digo algunos porque hay dos grupos que han existido durante toda esta era presente: la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Para los malvados no habrá salvación en ese día. La naturaleza del castigo que les espera se describe precisamente en Mateo 25, del 41 al 46, y todavía no vamos a ver eso hasta que lleguemos allá. Mateo 24 continúa diciendo: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una en un molino las dos. La una será tomada y la otra será dejada. Es claro que la venida o la llegada del fin será una manifestación general y pública. Una vez llegado el día del fin, se ha perdido para siempre toda oportunidad de ser salvo. Y al igual que en el diluvio, en ese momento la puerta se habrá cerrada. Cuando las personas vean en el cielo venir al Señor por segunda vez, ese no es el día de la conversión. Ese es el día donde se va a evidenciar. Para los que están vivos, obviamente, quién se pierde y quién se salva. Porque para los que ya murieron, ya es evidente. Ya se fueron para uno de estos dos lugares de condenación o de gloria. El Señor llega. Y cuando el Señor llega, de dos hombres que hay en la misma clase de trabajo,
probablemente trabajando uno al lado de otro en el campo, uno es tomado, el que es recogido por los ángeles que ya hemos descrito, que dice que vendrán de los 4 puntos cardinales para estar para siempre con el Señor, y el otro será dejado, destinado a la perdición eterna. Lo mismo ocurre en el caso de 2 mujeres. La lección es la misma. Una de las 2 es tomada, la otra es dejada. Aquel que es tomado se salvará, aquel que no lo es se perderá. Aquel que toma es el Hijo del Hombre mismo a través de sus ángeles. ¿Quién es el que toma a esas personas y se las lleva? Es el Señor Jesucristo a través de los ángeles. Y nosotros ya en Mateo, cuando vimos las parábolas, en Mateo capítulo 13, hablamos de una parábola que nos hablaba de esto, mis hermanos. Y miren cómo el Señor no se contradice, y es la parábola del trigo y la cizaña. Mis hermanos, todo el tiempo, desde que comenzó la creación, comenzó esta era presente. Y desde que comenzaron los tiempos postreros, con nuestro Señor Jesucristo, es maravilloso, porque se acentúa que el Señor Jesús le ha quitado control a Satanás para predicar libremente. Lo tremendo del asunto es, ¿por qué les cito Mateo 13? Porque en la parábola del trigo y la cizaña se habla de que comienza la siembra, comienza la siembra. Pero se habla de que no es tiempo todavía de la cosecha, sino que todo el tiempo es tiempo ¿de qué? De siembra. Es decir, desde que el Señor creó al hombre, el Señor ha estado sembrando en el hombre ¿qué? Palabra. Por eso las parábolas comienzan con la parábola del sembrador. El sembrador sale a sembrar. Y todo el tiempo el Señor va a estar sembrando. Ahora, en ese tiempo de siembra, en el campo de Dios, que es que el mundo, en el campo de Dios se va a levantar ¿qué? Se va a levantar trigo y cizaña, que representa ¿a quiénes? A los creyentes y a los no creyentes, y van a convivir juntos, van a coexistir en este mundo. El Señor ha de salir su sol sobre buenos y malos. Al punto al que voy es ¿cómo termina esa parábola del trigo y la cizaña? Dice, al final de la siega, ¿el Señor a quién enviará? La parábola lo dice en Mateo 13, enviará a sus ángeles y separarán el trigo de la cizaña. El tiempo de separar el trigo y la cizaña no es esta era presente, es el final de esta era presente que anuncia la era futura. Y dice la parábola, el Señor tomará el trigo y lo guardará en graneros, esa es la gloria, y tomará la cizaña y la llevará ¿a dónde? La quemará en el fuego, es la condenación eterna. Ya lo habíamos visto, mis hermanos. Aquí está hablando el mismo idioma, mis hermanos. Mateo 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La lección es clara, mis hermanos, debemos estar alerta y velando, porque no sabemos, en qué día viene el Señor. La gente se queda con la idea de, uy, tenaz, uno será tomado, otro será dejado, y hacen películas en torno a ese fenómeno que muchos lo llaman el rapto secreto. Es allí donde se habla supuestamente del rapto secreto. Pero ¿cómo secreto, mis hermanos? Miren la manera en que el Señor lo habla. O sea, varias veces el Señor va a venir, vuelvo y repito, varias veces el Señor va a enviar ángeles, porque es que miren lo categórico del asunto, ¿Cómo organizamos y cómo podemos conciliar pasajes como Mateo capítulo 13, el trigo y la cizaña, donde da una fecha exacta de cuando los ángeles vendrán y recogerán al trigo, que es el fin de esta época, no antes del fin en la tribulación? Por eso es importantísimo. El Señor lo que nos está diciendo, debemos estar alerta y velando, porque no sabemos en qué día el Señor vendrá. Verso 43, pero sabemos esto, que si el padre de familia supiera a qué horas el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. La comparación de la venida del Señor con la de un ladrón nocturno se enfatiza en hallarse desapercibido, es completamente clara. Pero que una persona esté desapercibida y venga un ladrón y lo robe, cuando todo el tiempo han estado anunciando, ojo que hay ladrones, sería una actitud ¿de qué? De negligencia.
Yo no tengo que, miren mis hermanos, literalmente yo no tengo que tener una escopeta y estar sin dormir toda la noche porque un ladrón va a entrar, ¿no? Sencillamente yo voy a ser prudente y voy a tomar cartas en el asunto. Voy a poner un candado de masa en la entrada de la reja. Voy a mantener los vehículos con seguro, las alarmas puestas y con doble chapa la puerta. Eso me va a permitir dormir tranquilo. Pero si yo soy de las personas que soy un despreocupado y un negligente y dejo la puerta de afuera y la reja abierta, sin seguro, y con la ventana abajo uno el carro, y sin la alarma la moto, y yo soy todo y dejo medio abierta la puerta, y eso me llaman a dormir porque yo estoy con el Señor. Cuando el ladrón verá la ocasión, no solamente verá la ocasión, sino verá a una persona negligente que no se preparó. Aquí no se trata de que no durmamos. Aquí no se trata de ascetismo religioso, de, mejor dicho, andar todo el tiempo así, con miedo, y el diablo, y Satanás, y el anticristo. No, para nada. Se habla de hacer nuestra parte, mis hermanos. Les tengo noticias. Los creyentes, los verdaderos creyentes ya son salvos. El verdadero creyente ya es salvo. Pero el verdadero creyente, la muestra que tiene de que es verdaderamente salvo, es que es prudente. Y vive una vida justa, una vida correcta. Ahora, su vida justa y su vida correcta no lo lleva a la salvación. Él ya es salvo. Él no se porta bien para salvarse. Él se porta bien, el creyente se porta bien como evidencia de que es salvo y de que quiere imitar al Señor Jesucristo. Los pasajes del libro de Apocalipsis ponen en primer plano el hecho de que para el inconverso la venida repentina del Señor es una fuente de terror, pero para quien ha velado es un motivo de gozo, mis hermanos. Que el Señor nos tome preparados será un motivo de gozo, mientras para una persona que es reprobada es un momento de terror terrible. Mateo 24:44 dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Términos como estar preparado es sinónimo de alerta y vigilante, como ya lo he dicho. Y finalmente llegamos a la tercera parte. La tercera parte, Mateo 24, del 45 al 51, y con eso terminamos. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que Él les dé alimento a tiempo? Aquí empieza a hablar, mis hermanos, de una persona que el Señor ha llamado para su servicio. Así que, como llegamos a la conclusión del día de hoy, la conclusión de todo el capítulo 24 del Evangelio de Mateo es que el Señor es ahora quien hace una pregunta a sus discípulos. El capítulo, ¿cómo comienza? Por eso les digo que teníamos que cerrar hoy. ¿Cómo comienza el capítulo? Con tres preguntas de los discípulos: el templo, su venida, el fin de los tiempos. Y el Señor cierra el capítulo ¿cómo? Ahora haciéndole una pregunta a sus discípulos. Y la pregunta que el Señor le hace a sus discípulos enfoca el verdadero, y estoy siendo redundante de manera a propósito. Y miren, mis hermanos, el propósito de la manera en que Él hace esta pregunta nos muestra y evidencia el propósito de todo el capítulo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? El Señor es ahora quien hace una pregunta a los discípulos. Aquellos discípulos que anhelaban saber en qué tiempo sucedería su venida y el fin. Una pregunta que dejaría evidente la gran responsabilidad de los discípulos, de todo creyente. Una gran responsabilidad que tiene el creyente ante esta generación. Mis hermanos, como creyentes nos debemos a esta generación. Cada discípulo debe responder por sí mismo a esa pregunta. Tú, con tu estilo de vida, ¿tú qué dices ser un cristiano? Tú respondes a esa pregunta. Jesús ahora presenta la parábola del siervo infiel. Y en contraste con el siervo infiel y malvado.
Él va a mostrar un contraste entre el siervo fiel y el siervo negligente, entre el siervo malo y el siervo bueno. Ahora, el siervo bueno, hay que hacer la aclaración, no es bueno en sí mismo, es bueno porque el Señor lo ha capacitado para hacer ¿qué? Bueno. El amo, que tiene una cantidad de siervos o esclavos, como ustedes los quieran llamar, está por emprender un viaje. Antes de partir, acá les estoy explicando la parábola, ¿no? Un amo tiene un reino, tiene ciertas actividades y tiene siervos y esclavos a su cuidado. Y él, antes de irse, va a poner a uno de esos siervos, a uno de esos esclavos, a que cuide a los demás. Y antes de partir, pone a un subalterno de más confianza a cargo de todos los empleados. En esta capacidad, el recién nombrado mayordomo no solo supervisa la obra de todos los que ayudan, es decir, no solamente está puesto para que sigan haciendo las labores cotidianas, sino que para que esas labores cotidianas se lleven a cabo, él mismo tiene que cuidar de esas personas que hacen esas actividades. Él tiene que velar por abastecerlos, por alimentarlos, por cuidarlos, que descansen, que cumplen sus horarios. Algunos opinan que Jesús estaba pensando especialmente en los 12, en los discípulos, considerados como oficiales y así por extensión en los ministros que vendrían luego de ellos y así sucesivamente. Pero no podemos estar seguros que solamente se refería a ellos. Después de todo, el deber de la fidelidad con el Señor no es solamente de los 12 o de las personas que trabajan de tiempo completo en la iglesia. Esto se debe aplicar no solo a los líderes, sino también a los seguidores. El hacer la voluntad del Señor y cuidar de quienes están pasando por necesidades, sean materiales, espirituales o ambas, es ciertamente la tarea que ha asignado Dios a todos por igual. Se pronuncia entonces una bienaventuranza en este pasaje, verso 46. Bienaventurado aquel siervo, el cual su Señor, cuando venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Yo no le voy a hablar aquí a un líder de la iglesia, no le voy a hablar aquí a un pastor, a un presbítero, voy a hablarle al creyente nominal. Tú como creyente tienes la oportunidad de ayudar a otra persona. Y cuando te digo ayudar, no es darle la monedita del semáforo a una persona, hablo de que tú tienes la verdad, que es el Evangelio. Tú tienes la verdad, que es la palabra. ¿Tú qué haces con esa palabra? Más adelante vamos a ver una parábola, y todo eso está unido. Vamos a ver una parábola que es la parábola de cuando el Señor, en el tiempo del juicio, separará a las ovejas de los cabritos. Y a los cabritos los va a condenar, y a las ovejas los va a premiar. Ese es el juicio final. En el juicio final, los creyentes no son juzgados, porque ya los creyentes fueron juzgados en Cristo. Los creyentes van a ser premiados. ¿Pero van a ser premiados por qué? Van a ser premiados por lo que hicieron con el Evangelio. ¿Qué hicieron con esa salvación tan grande? ¿Viste a otras personas en necesidad? Y la parábola va a hablar de eso, y es maravilloso. No quiero entrar en tanto detalle, pero a eso quiero apuntar. Tal bienaventuranza significa, bienaventurado aquel que cuando ve necesidad, la suple. Tal bienaventuranza significa que el siervo sobre el cual se pronuncian las palabras de aprobación, congratulación y complacencia es objeto del favor especial de su amo, le es agradable. Además, la frase, a quien su Señor encuentra haciendo así, muestra que la actitud adecuada de uno que espera la venida de su Señor es el servicio activo en favor de aquellos que el Señor le ha encargado. Mis hermanos, no hay una manifestación de amor más maravillosa que tú le prediques el Evangelio a otra persona. No hay una expresión de amor más maravillosa que tú veas a una persona que está por perderse en el infierno eternamente y tú le puedas hablar del Señor. Ahora, obviamente sumémosle a esto obras sociales, pero no ganamos nada, mis hermanos, alimentando a una persona físicamente toda la vida si se va a perder eternamente. El evangelio social a veces ha callado eso, y el evangelio social es estas personas que se van de misión a lugares lejanos a llevar comida, ropa y medicina, pero la gente sigue igual de pagana. Eso no es, mis hermanos. Si yo llevo un plato de comida, que ese plato de comida esté seguido también de que yo le predique la verdad del evangelio, porque quizás Dios
puede abrirles el entendimiento. Pero no hay cosa más contradictoria, mis hermanos, que cristianos de 20, 30, 40 años que se saben toda la Biblia al derecho y al revés y nunca han compartido su fe. El Señor en esa parábola que vamos a ver más adelante dirá a los cabritos: los condeno porque me viste con hambre y no me viste de comer, me viste con frío y no me viste de vestir, estuve en la cárcel y no me visitaste. Y no está hablando de obras sociales, está hablando de qué, de que hay un mundo de gente allá afuera, mis hermanos, que está sin la cobertura y están en desnudez y vergüenza porque no hay uno que les ha cubierto su pecado. Están con hambre y sed porque el mundo no los hace y lo único que los hace es su palabra, la palabra de Dios. Están bajo la ira de Dios. Mis hermanos, hagamos lo que tenemos que hacer. El creyente no debe tener un nerviosismo febril de ciertos tesalonicenses. El Señor va a venir, vendamos todo y esperémoslo. Y hasta se han vuelto perezosos. Un nerviosismo, como que Él va a venir. No, esa no debe ser la actitud. Eso lo vemos en 2 de Tesalonicenses 2 del 1 al 2 y en 3 del 6 al 12. Esa no debe ser la actitud del creyente. El creyente debe vivir, esto lo decía un hombre de Dios, el creyente debe vivir planeando su vida. Y hablando de planear su vida, es establecer el reino de Dios en la tierra. Yo como pastor debo tener planes evangelísticos aquí en la tierra, de llevar el evangelio, de predicar la palabra, como si el Señor viniera en 100 años. Ahora, mi vida personal, debo vivirla de manera tan piadosa, tan prudente, y de una manera que velo como si el Señor viniera a la próxima hora. A eso es a lo que se refiere. Yo no puedo andar ansioso, y mejor dicho, y ya, ven ya. No. Pero tampoco debo tener una nauseabunda tibieza como los de la Odisea. Que el Señor decía: prefiero que sean fríos o que sean calientes y no tibios. Ni en la tibieza donde todo me importa, ni en la angustia terrible que ya ni puedo dormir con la escopeta en la puerta de la casa. No. Sino que mi actitud debe ser la activa fidelidad que tuvieron, por ejemplo, los de la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2, del 8 al 11. Ellos todo lo que hacían, lo hacían para el Señor. Y por eso Mateo 24 termina de manera maravillosa: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero he aquí las consecuencias del siervo malo y negligente. Pero si aquel siervo malo en su corazón dice: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor a aquel siervo en el día que él no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. El siervo malvado, mis hermanos, era despreocupado, era desalmado y era disipador. Despreocupado porque se olvidó de la venida del Señor. Desalmado porque no pensaba en los demás, solo pensaba en sí mismo. De hecho, veía a los demás como un medio. ¿Hay cuántos pastores de esa rama? Ven a las personas como la raíz o la fuente de su comida, de su bebida, y solo trabajan para su vientre. Pero también hay creyentes, supuestamente creyentes nominales, que se comportan de esa manera, usan a las personas. Entonces, un siervo malo y negligente no solamente es despreocupado, sino que también es desalmado. Pero de hecho, a eso también le sumamos que es disipador. Dios significa que los grandes privilegios que Dios le da, los despilfarra. Repentinamente llegará el amo y este hombre será castigado. En la línea con esta referencia a la severidad del castigo están también las palabras finales del Señor, porque el Señor dirá, la palabra dice: el Señor vendrá cuando Él no lo espera y será castigado severamente. Él había sido elegido, mis hermanos, para cuidar a las personas, y no lo hizo. Y el verso 51 dice: y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este llanto y esta miseria son insondables y sin fin, como ya lo mencionamos. Yo ya lo expliqué en Mateo 24 qué significaba el lloro y el crujir de dientes. Por lo tanto, la lección de la parábola es esta: debo ser y permanecer activamente leal al Señor, llevando a cabo la tarea que Él ha asignado a sus hijos con sensatez y gozo, en beneficio de aquello
que es precioso, mis hermanos. Yo no vivo velando y de manera piadosa para evitar el castigo. Yo vivo velando y de manera piadosa porque amo al Señor, amo lo que hago. Ya no es impuesta necesidad en mí para evitar la corrección. De hecho, en el verdadero creyente, aún la corrección del Señor es un alivio. Vuelvo y repito, aún para el verdadero creyente, la corrección del Señor es ¿qué? Es un alivio. Pero no evitando la corrección es que me porto bien. Me porto bien porque quiero vivir para la gloria de Dios. Ese, mis hermanos, es el énfasis de Mateo capítulo 20.